Eh, el día de hoy vamos a hablar algo que es uno de los temas que es tabú en muchas de las iglesias y no tiene que ser necesariamente dentro de las iglesias, aún en la comunidad en general, específicamente con nosotros que somos los hispanos. Esto es uno de los temas que, Dios mío, esto es un tabú. Hay varios temas que las iglesias por lo general no tocan mucho. Uno de ellos es el sexo, no se asusten, no vamos a hablar de eso, pero por darles un ejemplo, hoy en día quienes tienen la verdad, quienes tienen principios bíblicos, quienes tienen o que se supone que tengan los fundamentos de una vida cristiana, callan su boca, mientras el mundo en la parte de afuera está gritando y está diciendo todo lo contrario, aprovechando a que nosotros como iglesia tenemos la boca callada, no decimos nada. Tú vas allá en el mundo y te dicen, mira, tomando el ejemplo, ¿verdad?, de lo de la sexualidad, como tú te sientas, haz lo que te da la gana, si te quieres casar con un árbol bien, si te gustan los niños, eso es totalmente normal, cásate con 2, con 3, 4 personas, lo que te dé la gana. Y, mano, yo no sé ustedes, pero cada vez que yo abro y leo, yo digo, mano, ¿qué rayos está pasando en este mundo? Porque parecería ser que el silencio que está guardando la iglesia, nosotros como iglesia, es lo que el mundo está aprovechando para sacar ventaja. Y nosotros vemos que salen a protestar, específicamente los pecados que la iglesia entiende que son los más grandes, pero las zorras pequeñas se están escapando y el mundo sigue avanzando. No solamente se han querido legalizar muchas cosas, sino que vemos que hoy en día el racismo sigue creciendo, vemos que las minorías siguen siendo oprimidas, y yo digo, definitivamente nosotros como iglesia tenemos que tomar nuestro lugar y tenemos que comenzar a hacer lo que se nos ha diseñado hacer en esta tierra. Se supone que nosotros le demos frente a todo ese tipo de situaciones y nosotros le enseñemos al mundo lo que es la verdad de Cristo, lo que es vivir una vida plena, lo que es vivir una vida bendecida por el Señor y guiada por el Señor. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otro tabú, que es las finanzas. No se asuste, esta iglesia no es de falsa prosperidad ni nada de eso, ¿verdad? Tú hablas de finanzas y la gente rápido como que, ya vienen a hablarme de diezmos y de ofrenda. No, yo quisiera tener una conversación con ustedes porque parte del orden de Dios se ve reflejado en lo que es las finanzas, específicamente en el tema de lo que es la mayordomía. ¿Saben lo que es la mayordomía? ¿Entienden lo que es la mayordomía? Sí, eso es una de las cosas principales que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener como valor, como cosas principales en nuestra vida. Génesis, cuando comenzamos a leer la palabra, vemos que el primer principio de mayordomía lo estableció precisamente el dueño de todo, que fue Dios. Él comienza a crear todo, comienza a poner todo en su lugar, porque Él ya había planeado hacer la raza humana. Y por eso fue que Él comenzó a poner todo en orden para que cuando el hombre y la mujer llegaran, encontraran todas las labores y todas las cosas que tenían que hacer para así poder cumplir su propósito. Note esto. Dios todavía no había creado al hombre y precisamente porque no había una persona que iba a administrar lo que Dios había hecho, ni siquiera Dios había permitido que comenzara a llover para que las plantas crecieran y todo se multiplicara. No, porque Dios no malgasta recursos. Dios comienza a crear todo y parecería ser que suspende la obra de la creación hasta que el hombre llega a la escena y ahí entonces comienza y prosigue con las cosas que ya había creado, porque ya había un hombre que iba a administrar las cosas que Dios había hecho. En la teología hay una ley que se llama la ley de la primera mención, que es que cualquier cosa que nosotros querramos establecer como doctrina tiene que verse de una manera u otra reflejada en Génesis. Porque es como quien dice el plan ideal. Usted quiere ver cuál era el plan que Dios había diseñado para el hombre. Usted vaya al libro de Génesis y usted va a encontrar cosas maravillosas ahí. Y una de las cosas, de las primeras cosas
que Dios hace con el hombre, después de bendecirlo, después de darle su imagen, después de darle su bendición, lo primero que le da es la autoridad para que pueda ejercer lo que es la mayordomía. Y eso es bien importante, porque lamentablemente parecería ser que nosotros hemos invertido los papeles y ahora dejamos que otras personas sean quienes sean mayordomos de nuestras cosas, de nuestras, ¿cómo se llama? De nuestros recursos, de nuestro dinero, y parecería ser como que nosotros no queremos meternos mucho en ese tema, lamentablemente, no porque no nos interese, sino por lo que la gente puede decir acerca de nosotros. Y yo creo que es parte de la historia que vemos que una persona se trepa en un altar y comienza a hablar de las finanzas, y lamentablemente la gente lo primero que hace es, ahí vienen a hablar de dinero, este tipo, mira, lo que quiere es dinero. Pero no nos educamos en el área de las finanzas, donde se tiene que ver el orden de Dios reflejado, y por eso es que muchos de nosotros invertimos mucho tiempo cuando oramos, orándole siempre a Dios por un milagro de provisión. O sea, lo tenemos como que es malo, no queremos hablar de eso, pero cuando vamos a la realidad de nuestra vida diaria, estamos batallando y estamos luchando. Y cada vez que suena una llamada en el teléfono no queremos agarrarla porque sabemos que es un cobrador. O sabemos que es alguien que tiene que ver con algo que quizás no hicimos o hicimos mal. Y por eso es que es tan importante nosotros como iglesia comenzar a establecer principios bíblicos para nosotros vivir la vida plena que Dios quiere que nosotros vivamos. Nosotros no podemos seguir viviendo en una contradicción. Y me explico. Miren cómo nosotros nos mostramos y nos proyectamos ante el mundo. Decimos que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero nuestros recursos están totalmente agotados. Decimos que Dios es el dador de la sabiduría, pero nosotros estamos tomando decisiones que son totalmente erradas. ¿Y usted cree que así la gente va a creer? ¿Y así usted cree que el evangelio va a ser algo deseable para que el que no conoce al Señor? Por eso es que la gente hoy en día se niega a creer en el evangelio que nosotros le predicamos. Gracias a Dios por su gracia y por el Espíritu Santo, que es el que hace la obra en las personas. Pero si no fuera por eso, realmente sería bien difícil nosotros ganarnos al incrédulo. No porque el evangelio no funcione, sino por la mala representación que nosotros como hijos de Dios exponemos al mundo. Y eso es bien triste. Eso es bien triste porque la gente está buscando algo. La gente sabe que le hace falta algo. La gente sabe que tiene que haber algo más en la vida. Pero lamentablemente nosotros, que se supone que representemos dignamente el reino de los cielos, estamos teniendo las mismas situaciones que el no creyente. Y eso es un problema. Eso es un mensaje dual. Eso es, en mi país se dice, predicar la moral en calzoncillos. Amén. Así que vamos rápidamente a Proverbios 3. Proverbios 3. Cuando lo tengan por ahí digan amén. Muy bien. Lo voy a leer de la pantalla de allá. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Importante. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y ¿qué? Y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Para esos que dicen, no, a mí no me importa lo que diga la gente. No, es muy importante que tú halles gracia y favor ante Dios y ante la gente. Fíjate de Dios, de Jehová, de todo tu corazón. Muy importante, no creas que te la sabes todas, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso está hermoso. No seas sabio en tu propia opinión. La Biblia habla mucho de eso, de que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no creamos que nos la sabemos todas. Teme a Jehová y apártate del mal. Y esta parte me encanta, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio
a tus huesos. Wow. Honra a Jehová con tus bienes. Quiero ¿verdad? Que subrayemos este versículo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esa va a ser la base. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Wow, eso, yo no sé ustedes, pero a mí el libro de Proverbios me encanta. Un libro que yo siempre se lo recomiendo a la gente porque está lleno de sabiduría. De hecho, Salomón escribe la mayoría de esos proverbios y todos conocemos que Salomón tiene la reputación de ser el hombre más sabio que jamás ha existido. Así que si un hombre que es sabio, que ha sido el más sabio que ha pisado la tierra, escribió esos libros, pues yo creo que vale la pena nosotros leerlos, amén. Pues tienen que tener mucho de sabiduría. Comenzamos con el área de las finanzas y las mayordomías dentro del orden de Dios. Yo no sé ustedes, pero tenemos que darnos cuenta que parecería ser que todos los conceptos que nosotros tenemos acerca de lo que es la finanza están totalmente torcidos y están totalmente satanizados. Y les doy un ejemplo. Si usted ve a una persona, qué sé yo, de algunos 70 años, en un buen carro, con una chica de 30 al lado, comiendo en un buen restaurante, ¿cómo es? Ah, exacto, que no es su nieta, no, porque ¿verdad? Le echa el bracito y salen de manos y todo. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos? En confianza, diga lo que usted piensa. Cuando ve una persona de 70 años con una chamaca de 30, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? Ah, gold digger. ¿Qué más? ¿Qué más dijeron por aquí? Exacto, rompecuna. Por el dinero, por los chavos, ahí está ella. Pero ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros lo que está pasando ahí? Lo que se ve no se pregunta. Como decía el apóstol Juan Gabriel. La verdad es que nosotros no sabemos lo que pasó ahí. Pero lo primero que nos viene en la mente es, este es un viejo verde que se pasa buscando chamaquita. Esta muchacha es una interesada y está con el viejito por el dinero. Pero nosotros no sabemos si el individuo ha estado toda su vida trabajando y desarrolló sus empresas y llegó hasta ahí y se puede dar el lujo quizás de enamorar a una muchacha más joven. No sabemos si ella está con él por el dinero porque a lo mejor ella es una empresaria y una persona que tiene mucho dinero, no le hace falta el dinero y realmente se enamoró del Señor porque el Señor realmente la trata quizás como un chamaquito de 20 años no la puede tratar. ¿Qué sabemos nosotros de eso? Y nuestros conceptos están tan torcidos que nosotros hemos hecho un cordón umbilical y todo lo que tiene que ver con estar bien económicamente es malo. Y estar arrancado es bueno. Esos son los conceptos que tenemos. Una persona se le hace bien fácil decir que es pobre. Y no solamente se le hace fácil decir que es pobre, sino que aún el lenguaje y el vocabulario, tú ves que lo pegan. La pobreza con la humildad. Yo nací en una familia pobre, muy humilde. Mi casa era humilde. Mi madre era humilde. Y tú ves que parecería ser como que nos han vendido la idea de que estar arrancado y ser dependiente del gobierno y ser dependiente de la gente y que la gente nos agarre lástima, que eso está bien. Sin embargo, si vemos una persona que dice que económicamente está bien o que es rico, ¿qué es lo primero que usted dice? Ah, ya viene a echársela. Sabrá Dios qué está haciendo para hacer todo ese dinero. Usted ve a un negro en un buen carro, ese es vendedor de droga. Fíjate de eso. Ves en el mismo carro a una persona de su misma edad, blanca. El tipo parece que es supervisor o se gana el... ¿Me entiendes? Y esos son los conceptos que nosotros tenemos. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor
Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Quienes piensan así, y quizás no quiero ofender a nadie aquí, pero si se ofende, como dice el pastor, qué bueno, con toda la intención, porque tenemos que comenzar a cambiar de mentalidad. Eso es un reflejo más de que nosotros no estamos leyendo la palabra del Señor. Se lo pruebo. Aquí yo no me vengo a inventar nada. Usted haga el research. Vea la repetición de esto y palabra por palabra vaya y haga un research. Chequee lo que estamos hablando aquí. ¿Qué fue lo último que dije? Se me olvidó. ¿Cómo? Exacto, el research. Ahí está, ADHD. Eso es déficit de atención en alta definición, HD, como los televisores. Y a esto vamos. ¿Cuáles son los versículos que siempre hablamos de las finanzas en las iglesias? ¿Alguien se atreve? Malaquías 3:10. Ave María. Ese es el estandarte. Ese es, olvídate, el versículo favorito de la mayoría de las iglesias a la hora de los diezmos y las ofrendas. Y ahí le metemos la culpa a la gente. Le está robando a Dios, bla, 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 bla. Otro versículo que hablen de finanzas. Hermanos, no me asusten. Otra cosa que hable de finanzas. ¿Quién? ¿Cuál? El joven rico. El joven rico. Ese es otro estandarte. Cuando queremos justificar las cosas, decimos, mira lo que le pasó al joven rico. Mira, el Señor, Cristo dijo que es difícil, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo. ¡Wow! Se podría decir que ese y quizás otros 2 versículos más son los versículos más comunes que escuchamos cada domingo y cada semana en nuestras iglesias. Les hago una pregunta. Si la Biblia constantemente habla de algo, ¿usted cree que es importante? Amén. Es lógico. Si se hace hincapié en algo, es porque tiene que ser importante. Por ejemplo, la palabra habla mucho de la fe. ¿Sabe cuántos versículos hay aproximadamente que hablan de la fe? Aproximadamente 500. Son bastantes. De la oración, aproximadamente 500 versículos también. ¿Sabía usted que Cristo habló en sus parábolas mucho más de finanzas que del cielo, que del infierno? ¿Usted sabía eso? 38 parábolas Cristo dijo en la palabra. 16 solamente era acerca de cosas que tenían que ver con dinero y con mayordomía. 16 de 38. Las otras parábolas eran de temas diversos, de fe, redención, salvación, misericordia, fe, de el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Temas diversos, pero 16 hablaban de finanzas. Y ahora vamos aquí. Regularmente utilizamos 3 versículos para hablar de finanzas. ¿Usted sabe cuántos versículos hay de finanzas en la palabra? Y haga la búsqueda. 2.350. 2.350 versículos. Yo me pregunto, ¿por qué entonces nosotros seguimos repitiendo los mismos y los mismos y los mismos? ¿Usted sabía que la iglesia que usted va, o si estás metido en una religión, Dios quiera que no, la religión que tú profesas tiene que ver directamente con el tema de la mayordomía en cuanto a las finanzas? Haga la búsqueda. La única religión que tiene como sacramento lo importante que es las finanzas y ven como maldición el estar económicamente quebrado son los judíos. Todos los demás dicen, eso no es importante, eso, olvídate, eso déjaselo a otras personas. Pero cuando vamos a las tablas de lo que la gente se gana por religión, tú ves que las religiones que son más oprimidas, que oprimen más a la gente, tú ves que las tablas están así. Todos ganando muy poco, todos haciendo muy poca finanza, todos batallando económicamente. Y cuando vamos a los judíos, la barra está por acá.
Yo digo, wow, conocimiento es poder. Es lamentable que nosotros tengamos esos principios tan torcidos. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo que nosotros, que la raíz de todo mal es el amor al dinero. El amor no es el dinero. Pero les digo algo, si usted toma esas mismas palabras y usted las cambia y sustituye el término dinero por cualquier otra cosa, el mensaje va a seguir siendo el mismo. Porque no se trata específicamente de lo que es el dinero, sino de todas las cosas que tú pongas por encima del amor que tú tienes que tenerle a Dios. Los mecánicos, tenemos aquí a Gaby, que le gustan mucho los carros. Yo podría decir, Gaby, el principio de todos tus males es el amor que tú tienes a los carros. No, fue un ejemplo. Fue un ejemplo. Tomo a Gaby de ejemplo porque tengo confianza con él. Listo, pobre Gaby. Uno de los chicos aquí, de los jóvenes, que quizás pasa 4 o 5 horas al día jugando PlayStation o jugando Xbox, la raíz de todos sus males es el amor al PlayStation. ¿Ven que el mensaje no cambia? Que sigue siendo la misma esencia. Todo lo que pongamos por encima de lo que tenemos que amar realmente es la raíz de todos los males. Yo soy de los que creo que quienes no conocen la historia están condenadas a repetirla. Estuve una semana, mi esposa es testigo, haciendo un research de dónde rayos fue que nosotros sacamos que tener finanzas y estar bien económicamente es malo. Porque si la Biblia establece en muchos de los capítulos que es parte de la bendición de Dios, incluso muchas veces en la palabra enseña la pobreza como maldición. Y es lamentable. Yo digo, ¿de dónde rayos nosotros sacamos? Y llegué al siglo XIV, XV y XVI. Específicamente la época del feudalismo. Usted sabe, el feudalismo, habían diferentes clases sociales donde el rey era el que estaba en la parte de arriba de la pirámide. Luego del rey estaban los señores feudales y los religiosos, los curas, los sacerdotes, todo lo que tenía que ver con Roma y con la religión. Y luego de eso estaban los dueños de empresas y todo eso. Y prácticamente el feudalismo se trataba de que yo venía, y si tú tenías una herencia o tenías una tierra, yo venía y me metía en tu tierra y te quitaba la tierra de tus manos, pero te ponía a trabajar en lo que era tu tierra. La única diferencia es que todo exceso de ganancia era para nosotros, para nuestras arcas. Primero se servía el rey, después se servían los religiosos y los señores feudales, y después seguía por ahí para abajo. Decían, ¿sabes qué? Tú lo único que necesitas es pues algo para que puedas vestir y algo para que puedas comer. Todo lo demás, aparte de eso, es de nosotros. Llega el siglo XV, el siglo XVI. Roma todavía para ese entonces estaba establecido como un imperio, pero suceden dos cosas muy importantes que hicieron tambalear el imperio romano. La primera fue la invasión de los bárbaros que venían del norte y comenzaron a saquear, y Stephanie conoce mucho de historia, comenzaron a saquear todo lo que podían. Número 2, la reforma protestante. Esas dos cosas hicieron tambalear a Roma, porque literalmente hablando, Roma entonces se divide. Ya no recibían la misma cantidad de dinero, ya no tenían el mismo control sobre la población, ya la gente decía, oh, ustedes nos estuvieron engañando, porque la misa siempre la hacían en latín, no entendíamos lo que ustedes decían, solamente le hacíamos caso a lo que ustedes decían, y nos dimos cuenta que ustedes nos han estado robando. Y ahí comienza, yo digo, ¿verdad? En sus primeras etapas, lo que es el capitalismo. La gente dice, no, aquí tenemos derecho que el que más trabaja, más tiene que ganar. Y eso es parte de la historia. ¿Qué hace Roma en medio de esa transición? Como no tienen el mismo control,
Como ya la gente comienza, gracias a Martín Lutero y a otros más que prácticamente dieron su vida por la realidad y por la verdad, la gente comienza a no querer tener nada que ver con Roma y se comienza a dividir. Roma, viendo eso, dice, nosotros definitivamente tenemos que buscar una manera para nosotros poder comenzar a retomar lo que es de nosotros. Y usted sabe lo que empezaron a hacer. Comenzaron a manipular las palabras de Cristo y comenzaron a magnificar los versículos que hablaban negativamente acerca de las finanzas. Hasta el día de hoy, los países más religiosos son los más quebrados que están. Son los más en bancarrota que están. Y eso es triste, porque nuevamente estamos como en los tiempos de antes, donde no leíamos y simple y sencillamente hacíamos caso a lo que nuestros superiores nos decían. ¿Ustedes saben cuáles son los nuevos analfabetas de esta última era? Los que saben leer pero no leen. Si usted sabe leer y usted no lee, usted no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Están al mismo nivel. Y lamentablemente eso era lo que estaba pasando, y hasta el día de hoy comenzaron a torcerse las palabras de Cristo. Y Roma, que nunca como imperio ha caído, nunca ha caído. Para los historiadores dice, sí cayeron, pero ellos no cayeron, porque ellos lo que hicieron fue que cambiaron su cara. Y no han caído a tal punto que hoy, 2018, ustedes ven que ellos tienen parroquias y tienen propiedades en todas partes del mundo, aun donde no hay cristianos y donde no hay musulmanes y donde no hay ningún tipo de religión, ellos tienen su kiosco. En real estate nada más ellos, olvídate, ¿usted sabe cuánto produce la religión al año? Dígame un número. ¿Cuánto? 3 millones. No estoy hablando de la iglesia que está cerca aquí, no, la religión en general. ¿Tiene un número? Billones, dame un número en billones. 50 billones, bastante. 300 billones, 1.2 trillones al año. Usted puede ir al World Economic Forum, puede hacer el research. La religión al año produce más que Google, que Apple, que Samsung, que todas las compañías de tecnología. Por eso es que usted ve que la religión para muchos de los gobiernos es la gallinita de los huevos de oro. Todo el mundo paga taxes, pero no le cobres ¿me entiende?, a la iglesia. Por eso usted ve que hay muchos revoluces y muchas cosas de violaciones, de malversación de fondos, cosas horribles. Pero de miles de personas que hacen esas cosas, solamente 2 o 3 han sido arrestados. ¿Y qué ha pasado con los demás? Tenemos que comenzar a hacernos preguntas, mi gente. Porque para eso es que el Señor nos ha dejado su palabra y nos ha dado un cerebro y nos ha dado unos ojos y nos ha dado unos oídos y nos ha dado sentido común, para que nosotros vayamos al principio y veamos dónde fue que nosotros nos desviamos. Y es triste. Y es triste porque comenzamos el Génesis con el principio de mayordomía, con el principio de la abundancia, con el principio de que el hombre fuese su propio jefe, que solamente le diera cuentas a Dios. Comenzamos con el principio de que, wow, trabajo y me gusta lo que hago. Estoy siendo efectivo. Estoy estableciendo el reino aquí en la tierra. ¿Y dónde fue que nos perdimos, mi gente? Es triste. Déjeme comenzar para avanzar. Con uno de los primeros propósitos. No necesariamente tiene que estar en este orden. Usted lo pone en el orden que usted quiera. Pero uno de los propósitos de la mayordomía y del orden de Dios en el área financiera es que nosotros somos parte del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra.
lo podemos poner como número 1. Y esto es bien importante. Y por eso nosotros tenemos que aprender a administrar. Y por eso nosotros, es muy importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad en cuanto a la área financiera en nuestras vidas. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel. 430 años siendo esclavos. 430. Ahí murieron generaciones ahí siendo esclavos. Generaciones que nunca supieron lo que era respirar aire puro fuera de Egipto. 430 años y de la noche a la mañana viene el Señor y los libera. O sea, ¿usted puede imaginar eso? Tú ahí con el martillo, dándole a los ladrillos y de repente, hey, ¿qué? Nos vamos. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Para el segundo turno? No, nos vamos. Ah, chicos, deja el vacilón. ¡Nos vamos! ¡Vámonos! Y cuando ves que todo el mundo está saliendo por la puerta, parece que es verdad, y sueltas las cosas. Y de 430 años de esclavitud, de la noche a la mañana, pasaron de ser esclavos a ser ricos. Porque saquearon a Egipto. Y no fue que se lo robaron, es que la gracia de Dios estaba sobre de ellos y la gente decía, contra, fuiste un buen esclavo, así que toma, llévate esto. Y comenzaron a llenarlos de recursos. Y pasaron en 24 horas de ser esclavos a ser ricos. Pero el pueblo de Israel tenía un problema. Y es que fueron tanto tiempo oprimidos y tanto tiempo esclavos que tenían una mentalidad de esclavos. Y es lo que pasa con muchas de nuestras culturas. Yo puedo hablar de Puerto Rico. Hemos sido siempre dependientes de la nación americana. Y que mucho a la gente le gusta agarrar ayudas ¿me entiendes? Y vales del gobierno. Y tú ves que hay mucha gente que no trabaja. Viven en residenciales, pero de la puerta para adentro tienen muchas más cosas que cualquiera de nosotros. Pero eso es lo que le gusta a la gente. Y el pueblo de Israel salió con muchas posesiones y con mucha economía, pero ellos no sabían cuál era el propósito de eso. Y ese es el problema que usted y yo muchas veces tenemos. Dios comienza a bendecirnos. Dios comienza a darnos. Pero comenzamos a ser muy malos administradores. Lo digo por experiencia. A ser muy malos administradores. Y tú sabes cuál es el problema de tener muchos recursos y no ser un buen administrador ni saber el propósito de esos recursos que Dios te ha dado. Que terminamos haciendo ídolos de los recursos que Dios nos ha dado. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se desesperaron, Moisés no llegaba, decía, wow, tenemos muchos recursos, pues vamos a hacer un becerro de oro, porque queremos adorar, y vamos a ver qué pasa. Y mira la cuestión, el líder que estaba allí, que se supone que hubiese puesto un alto, sucumbió ante los recursos que habían allí. Y eso es el problema, cuando usted no se educa, cuando usted no tiene a Dios como prioridad, cuando usted no lee la palabra, porque usted no sabe cuál es el propósito de eso. Y usted va como barco a la deriva. Vamos a ver y vamos reaccionando en toda nuestra vida. Todo ese oro era destinado no para que ellos estuviesen tan bien, o no para que ellos dijeran, somos los más ricos en el desierto, porque en el desierto, ¿a quién tú le vas a fanfarronear? ¿A quién tú le vas a decir, mira, esta cadena de oro? ¿A quién? Recuerden que lo que le da valor a todas esas cosas es la oferta y la demanda, cosa que no había en el desierto. El propósito de eso, de todas esas posesiones y todas esas riquezas, era precisamente el primer punto, establecer el reino. Hacer un símbolo visible de un reino invisible. Ese era el propósito de todas esas riquezas y todas esas cosas que ellos tenían. Y es el propósito de la bendición de Dios en cada una de nuestras vidas. Nosotros comenzar a establecer el reino. Nosotros no lo establecemos, solamente somos copartícipes del establecimiento del reino de Dios. Y eso es bien importante. Segundo punto. Testificamos acerca del reino.
Muchos dirán, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Tomando el ejemplo de un restaurante, usted establece un restaurante, ¿verdad? Establece el negocio, hace lo que vaya a hacer, pero quien establece el restaurante tiene que promocionar, ¿verdad? Los empleados representan el establecimiento y la marca. Yo no quiero poner, ¿verdad?, y comparar, porque la iglesia no es un negocio, pero sí este principio nos aplica, porque nosotros tenemos que comenzar a testificar de lo que es el reino de Dios, de lo que es la justicia de Dios, de lo que es la mayordomía y el propósito por lo cual nosotros como hijos de Dios estamos en esta tierra. Comencé dándoles un ejemplo de que por eso es que la gente no cree. Yo trabajé por varios años en RG Mortgage, allá en Puerto Rico. Un banco, ellos financiaban casas. Y Dios mío, esto da vergüenza. Cómo la gente representaba el reino de los cielos. Cómo la gente representaba a Cristo. ¿Sabía usted que la mayoría, y lo puedo decir sin que me quede nada por dentro, porque respeto mucho a la figura pastoral? Mis padres son pastores. Y tengo muchos amigos que son pastores, así que no es algo en contra de nadie. Es algo que es una realidad. En RG Mortgage, en el departamento de cobro, tenían algo que decían que los más mala paga eran los cristianos. Y eso lo decían allí. Incluso en la computadora, cuando usted salía la llamada, decía, es pastor, dice que si no le pagan, no puede pagar para el frente. Esas eran las notas. Decía otras notas esperando que el Señor le supla para poder pagar. No, o sea, yo no le estoy mintiendo, eso es una realidad. En el banco RG Mortgage de Puerto Rico. Y esos eran las personas que decían con mucho orgullo, yo soy cristiano y yo estoy orando, y sí, hay que orar para que Dios nos supla. Pero tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Porque ¿qué tipo de mensaje nosotros le estamos dando al mundo? Y aquí viene el mensaje dual. Somos hijos de un rey, pero tenemos la mentalidad de mendigo. Y eso es una tristeza. Yo soy hijo de un rey. Dios es el dueño del oro y de la plata. Mira, me prestas 20 pesos para poder completar. Y es lamentable, porque todos tenemos momentos malos. Yo no estoy hablando de los momentos malos. Y hay veces que Dios nos prueba en el área económica. Eso es una realidad. Sabemos la historia de Job. Pero nosotros tenemos que comenzar a tener principios de mayordomía. Y tenemos que comenzar a administrar sabiamente los recursos que Dios nos está poniendo en las manos. Que es un mayordomo, un manager. Usted no es el dueño de eso. Usted simple y sencillamente es el administrador. Y me gustó una definición que dieron sobre la mayordomía, un libro que yo leí, que hablaba de que viene del griego eragón, que es la manera efectiva, eficiente, correcta y a tiempo de los recursos internos y externos que te fueron dados para ser administrados y devueltos con un valor añadido. Devueltos con un valor añadido. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Se le dieron los talentos según su capacidad de poder administrar. No es que el dueño de los talentos decía, no, pues como es medio tontito, pues vamos a darle uno. No. Literalmente hablando, se le dio según lo que ellos podían administrar. Todos conocemos el desenlace de la historia. El que tenía 5 le añadió valor, devolvió 10. El que tenía 3 los duplicó. El que tenía 1 dijo, ay Dios mío, este tipo es fuerte y este tipo, olvídate, que a él le gusta encontrar cosas donde no hay. Yo voy a esconder el talento mío y olvídate de eso. Es mejor devolvérselo intacto a que yo los pierda. Todos conocemos el desenlace. El dueño de los talentos no estaba muy contento con ese. Y lo primero que le dijo fue, mano,
Tú eres un irresponsable, eso es la nueva versión internacional de Moya, ¿verdad? Tú eres un irresponsable. Si tú quizás no podías hacerlo, tú se lo hubieses entregado a los banqueros. Bueno, mira, lo único que tenías que hacer era pasar de punto A a punto B y entregarle las cosas. Pero tú eres un irresponsable, ni siquiera pudiste hacer eso. Y sabemos las consecuencias de eso. ¿Nos podremos identificar nosotros con eso? ¿No se supone que parte de representar el reino de los cielos y el reino de Dios es que cuando usted llegue a un sitio, tenemos que procurar que cuando nos vayamos el sitio quede mejor de lo que estaba cuando nosotros llegamos? Y es parte de representar a Dios. Y es parte de la mayordomía. Pero que mucho nos gusta orar por finanzas y por bendiciones. Y me voy a atrever a decir algo. Y usted, bueno, usted reciba lo bueno y deseche lo malo. Yo personalmente creo que la respuesta de nuestras oraciones están reguladas por la capacidad que usted tenga de manejar lo que usted está pidiendo. Yo no sé si eso les hace a ustedes sentido. Porque nosotros no le podemos pedir al Señor ganarnos $100,000 al año cuando con $2,000 no sabemos y lo gastamos en porquería. Estamos en la iglesia y tenemos que hablar las cosas como son. Le pedimos al Señor una casa propia, pero el apartamento donde vivimos lo tenemos como un chiquero sucio. Le pedimos al Señor un carro y el que tenemos ni siquiera le hacemos el cambio de aceite y filtro y lo tenemos sucio y lo tenemos que hasta le tenemos nombre a las cucarachas que habitan dentro del carro. Mira, ahí va Martina. Déjame ver, esta es la que es más blanquita, esta es Julieta. Ay, mira, están casados, ay, mira, ya mismo tienen baby. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Entonces no le podemos pedir al Señor más, o no deberíamos pedirle al Señor más de lo que nosotros podemos administrar. Nosotros tenemos que cambiar esta mentalidad. Por eso es que usted ve que la gente que juega a la lotería se pegan con $500 millones. Gente, $500 millones. Usted sabe lo que dicen las estadísticas en 5 años. En 5 años terminan peor, porque terminan quebrados y con deudas. $500 millones. Los explotan en 5 años. Mano, yo no sé si usted está aquí y está entendiendo lo que estamos hablando de la importancia de lo que es la mayordomía. Si nosotros hemos cometido errores, sí, es bueno que nos dé vergüenza, pero también es bueno que nosotros comencemos a cambiar nuestra mentalidad. Porque hay un mundo que necesita los recursos que usted tiene. Hay un mundo, literalmente hablando, que necesita a alguien que le dé una mano y le dé algo de parte, no de usted, de parte de Dios. Y es bien importante que nosotros tengamos estos principios establecidos. ¿Estamos aquí? ¿Estamos contentos? ¿No están molestos? ¿Seguro? Si no, búsquenlo en la Biblia. El problema allá usted con Dios. ¿Ok? Otra cosa es, número 3, la mayordomía en las finanzas nos ayuda a desarrollar carácter. Y esto es bien importante, porque realmente mi esposa decía en la mañana algo que es bien cierto, y es que el dinero no cambia a nadie. Usted sabe lo que hace el dinero y las posesiones: desenmascaran a la gente. Le quita la máscara a la gente. Porque el que es orgulloso sin tener nada o con $millones. El que es orgulloso. El que es greedy, es que yo hablo mucho inglés. El que es avaro, egoísta, maceta, codo, ¿verdad? El que es así teniendo o no teniendo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Que muchas de esas personas, cuando tienen muchos recursos, como ya no dependen de la opinión de nadie, comienzan a revelar quiénes son ellos. Y tú los ves que se creen más que nadie. ¿Me entiendes? Que ellos son los dueños del circo. Muchas gracias.
que ellos son las personas que hay que rendirle pleitesía, pero siempre han sido así. Lo que pasa es que como antes no podían darse, en Puerto Rico dicen el guille, o no podían fanfarronear, pues bueno, pero ahora que no dependen de nadie, esa es la mentalidad de ellos. Usted sabe por qué es que Dios establece lo que son los diezmos y las ofrendas. No se asusten, ya las recogimos. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Número uno, Dios no necesita ni un centavo de usted. ¿Estamos claros con eso? Las personas que te digan a ti, Dios necesita, te están manipulando. Dios no necesita nada de ti. Al contrario, nosotros somos dependientes de Él. Pero ¿por qué entonces se establece lo que es el diezmo y las ofrendas, lo que es la caridad? Porque es parte de la mayordomía y te va a ayudar a desarrollar carácter. Ese es el propósito de todo, de lo que son los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué te ayuda a desarrollar carácter? Todo, dice la Biblia, es del Señor. ¿Cuánto? Si usted se gana 100% de un salario, ¿cuánto es de Dios? 100%. Pero ¿por qué el Señor establece que usted saque una porción para Él? Porque se necesita carácter, se necesita presupuestar, se necesita pensar para tú sacar una porción, dársela al Señor y trabajar con el 90% restante. Se necesita carácter para hacer eso. Si usted no puede trabajar ni administrar el 90%, el 100 tampoco, porque la diferencia es 10%. Y es parte del carácter que tenemos que desarrollar, de comenzar a presupuestar. Porque como dije al principio, estamos siendo parte del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Mano, y se siente bien tu poder dar. Se siente bien tu poder ser parte de todo esto. Quizás tú no cantas, pero con tus aportaciones, nosotros somos parte del sostenimiento de la obra. Y eso es bien importante. Y es muy gracioso porque vamos a un restaurante, le damos 18% al que nos atiende muchas veces mal. Pero Dios que nos da todo, que mucho pensamos. Que mucho lo pensamos. Seguimos porque me están mirando mal. ¿Ya? Número 4. Te ayuda a desarrollar tus dones y tus talentos. Wow. Esto es parte de la mayordomía. Utilizar tus dones y tus talentos. Mi esposa hablaba de eso y yo creo que ese es del tema favorito de nosotros, lo que es la identidad, lo que son los dones. Porque es lo menos que la gente usa. Y es triste, porque la mentalidad que tenemos es que los dones y los talentos que usted tiene, pues vamos a regalárselos al mundo y pues si les gustan bien, si no. Usted sabe que uno de los secretos mejores guardados es que su provisión está escondida en sus dones y en sus talentos. Su provisión. Y usted está dándole su vida y su energía a un empleador que no le importa si usted está bien, si usted está mal. Es lo que le importa es que usted haga lo que tiene que hacer. Y hay muchas personas que hoy en día están orándole al Señor, pidiéndole a Dios un milagro, cuando son personas que económicamente están en potencia bendecidos, pero como no se han atrevido a utilizar lo que Dios le ha dado, están pasando necesidad. Están reportándose un trabajo que odian. No es que no les gusta, que odian. Tú ves que todos los domingos a las 5 de la tarde el gozo comienza a disminuir. El gozo del fin de semana. Comienza a disminuir la cuestión. Ya a las 9 de la noche no hay quien los aguante. O sea, aborrecidos totalmente. ¡Ah! Yo hablo por experiencia. Angie es testigo. Yo trabajaba en un sitio que yo iba a un restaurante un viernes, porque tenía que ver con los restaurantes, y yo iba a un restaurante el viernes y yo veía el restaurante lleno y a mí se me iba el gozo. Porque yo sabía que el lunes lo que me esperaba era algo horrible.
Pero ¿sabes qué? Nosotros no tenemos que vivir así. Ojo, no es malo trabajar para nadie. Si usted es feliz así, porque hay maestras, hay ingenieros, hay abogados, hay gerentes de la Porsche, están por allá. Hay mucha gente que tienen una carrera y que tienen que trabajar para alguien. Eso no es malo. Lo malo es que usted sea un infeliz a diario. Eso es lo malo. Y que usted se pase discutiendo con Dios acerca de las cosas que ocurren por su culpa. No por la culpa de Él, por tu culpa. Porque qué fácil se nos hace ir y buscar un trabajo. Y vamos de sitio en sitio, de sitio en sitio y de sitio en sitio. Pero al mismo tiempo que has gastado haciendo eso, lo puedes invertir trabajando para Dios y trabajando para ti. Me están mirando mal otra vez, está bien. Bíblicamente hablando, el versículo que leímos al principio tiene que ver precisamente con esto de los talentos. Versículo 9 y versículo 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de ¿qué? De todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y aquí hay algo escondido que está bien bonito. La primera frase en el versículo 9 que dice, honra a Dios con tus bienes. Eso no quiero decir que es una mala traducción, pero sí es una mala traducción. ¿Sabe por qué? Muchas traducciones dicen, honra a Dios con tus riquezas, honra a Dios con tus bienes, pero en las versiones antiguas eso no es lo que dice. Mira lo que dice en la versión antigua. Honra a Dios con tu substancia. Honra a Dios con tu substancia, con tu esencia, con tu ser, con lo que tú eres. Lo he dicho varias veces y lo repito. El mayor acto de honrar a Dios y el mejor acto de adoración no es cantar un domingo en la iglesia, no es levantar tus manos, no es tú decir, Señor, te exalto, no es orar 5 horas. La honra más grande que tú le puedes dar a Dios, es cumplir con tu propósito y ser tú. Esa es la honra más grande que tú le puedes dar a Dios. Y no en vano dice, honra a Dios con tu esencia o con tu sustancia y con las primicias de todos tus frutos, claro. Porque si tú estás operando en quien tú eres, tú vas a poder darle al Señor. Tú vas a poder enseñarle al mundo que tú eres un ciudadano del reino de los cielos y que tú eres un representante del Señor. Y claro, vas a poder darle primicias al Señor porque estás siendo tú. Porque estás trabajando en tu propósito. Estás trabajando con tus dones. Estás trabajando con tus talentos. Estás bendiciendo a Dios con tu esencia. Y claro, que tus graneros van a ser llenos con abundancia. Y claro, que los lagares van a rebosar de mosto. Porque estás utilizando eso que Dios te dio para bendecir al mundo. Aquí hay excelentes músicos. Aquí hay excelentes músicos que están esperando ver la gloria de Dios a través del instrumento de ustedes. Aquí hay muchas personas que cocinan. Porque a veces pensamos que todos nacimos para ser pastores, para ser predicadores, para ser apóstoles. No todo el mundo nació para eso. Hay personas que nacieron para cocinar. Y se escucha feo. Es bueno así. Suena feo. Pero mi esposa decía, ¿usted sabe cuántas personas han pasado de la miseria cocinando? ¿Y cuánta gente puede ver la gloria de Dios a través del sabor de tu comida? Pero muchas veces en lo que somos buenos lo menospreciamos. Porque vivimos comparándonos con la persona que tenemos al lado. Uy, ¿qué dirán si cocinamos? Pero si naciste para eso, ¿cuáles son las probabilidades que te vaya mal en la vida? Naciste para eso.
En Puerto Rico, un señor que se llamaba Andrés Reyes Bulgo. El tipo recogía basura. Lo que hacía era recoger basura. Pero él lo hacía de una manera totalmente diferente. El tipo lo hacía con excelencia. Con excelencia. Y él le apasionaba a la limpieza y le apasionaba recoger la basura. Y en Puerto Rico habían muchos botes de estos dumpsters que terminaron siendo rojos con las iniciales ARB. Andrés Reyes Bulgo. Tipo recogiendo basura, se hizo millonario. Y aportaba muchísimo a las labores sociales dentro de la obra de Puerto Rico. Recogiendo basura. Eso es parte de honrar a Dios con nuestra esencia. Y es parte de la administración y de la mayordomía que usted y yo tenemos que tener. Es parte de eso. Porque si usted nació, qué sé yo, para limpiar, y usted está cantando, por más bonito que usted cante, usted no está honrando al Señor. Porque en otras palabras le estás diciendo a Dios, yo nací, tú me hiciste para algo, pero a mí me gusta más esto porque, qué sé yo creo que aquí me va a ir mejor. O sea, tú le estás diciendo a tu dueño y a tu creador que Él se equivocó cuando te dio y te delegó un propósito en tu vida. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. ¿Y usted cree que el que no conoce al Señor no se da cuenta de eso? Yo muchas veces, casi todas las noches, voy a un Denny's, como muchos saben, a estudiar y a leer. Mano, y ahí hay unas meseras que hay veces que aunque me regalan el café o me han regalado la comida, yo siempre le digo, no, cóbrame, porque yo te quiero dar una propina. Porque la labor que hacen es tan excelente que da gusto ir todas las noches allí. Da gusto. Yo me siento contento, me siento feliz de estar allí porque sé que me van a tratar de una manera excelente. ¿Por qué nosotros no podemos aplicar esos principios? ¿Por qué se nos hace tan difícil nosotros operar dentro de nuestro propósito? ¿Por qué? La palabra usted sabe que dice que muchas veces los hijos de las tinieblas son más perspicaces que los hijos de la luz. Porque mientras nosotros estamos orando por milagros, ellos, como no creen en milagros, comienzan a trabajar y comienzan a hacer las cosas que yo y usted hace tiempo se supone que hubiésemos hecho. Después decimos, ay, pero ¿por qué ellos prosperan y yo no? Porque ellos trabajan y tú no. Porque ellos emprenden y tú no. Voy a decir algo con mucho, ¿verdad? Con mucho cuidado también. Lo leí en un libro y a principio me chocó y yo hasta me molesté. Dije, esto es blasfemia. Pero después, cuando comencé a pensar, me hizo mucha lógica. Y es que muchas veces, una de las cosas que más detiene el principio de la mayordomía es precisamente la cuestión de los milagros. No me apedreen, déjenme explicarle, ¿ok? Porque muchas veces nosotros oramos para que el Señor nos sane de una enfermedad que quizás administrando nuestra salud de manera correcta no hubiésemos evitado. Porque la verdad es que es bien fácil orarle para el Señor después que tú la riegas, después que tú haces las cosas mal, orarle al Señor por un milagro. Qué fácil es eso. Pero qué difícil es tú alimentarte bien, tener un régimen de ejercicios en tu vida, comer a tus horas. Qué difícil se nos hace eso. Y ahí me hizo mucho sentido. Y eso es parte de la administración. El Señor no le va a negar un milagro a nadie que lo necesite. Que lo necesite. Pero si usted se la buscó, muchas veces tenemos que correr con las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Amén. ¿Están contentos? Ya estamos casi terminando. Otra de las cosas es que te conviertes en proveedor y no te conviertes en un dependiente. Y eso es parte del testimonio que nosotros damos. Tú te conviertes en un economista. ¿Qué es un economista? Una persona que le saca más a lo menos. Que sabe maximizar los pocos recursos que hay. Y eso es parte de la administración. ¿Sabe qué es lo lamentable? ¿Usted sabe cuántas iglesias hay? Muchísimas iglesias hay.
Y muchos de los pastores y muchos de los ministros van a seminarios teológicos y van a universidades, que si DBU y toda la cuestión, y le enseñan mucha teología, que eso lógicamente es hermoso, ¿verdad? Estudiar teología, pero nunca le enseñan acerca de la administración. Y tú los ves que te tiran unos mensajes brutales, pero cuando tú vas a su vida diaria y a la práctica de los sermones que ellos mismos dan, están colgados en lo que es la mayordomía. No solamente eso, oramos al Señor para que el Señor nos envíe gente que nosotros mismos no vamos a saber administrar. Le oramos al Señor por recursos que no vas a saber administrar. Decimos, Señor, los que son solteros, quiero una novia que no vas a saber administrar. Quiero hijos, quiero nietos que no vas a saber administrar. Y hay veces que se nos hace tan difícil entender que Dios no nos contesta nuestras peticiones por amor a ti. Porque si te las contestas, esas mismas peticiones que tú pensabas que te iban a hacer feliz, terminan matándote y terminan destruyéndote. ¿Ah? Yo creo que esa es la petición número 1. Ay, Señor. Y olvídate, le suplimos a toda África. Olvídate. Pero es lamentable, pero es una realidad. Y usted sabe lo que a veces el Señor hace. Específicamente con el área de las personas. El Señor evita que esas personas lleguen a nosotros para protegerlos a ellos de nosotros. Dios los protege a ellos de nosotros. Porque con la falta de administración que nosotros tenemos, literalmente hablando, podemos hacerle daño a esas personas. Otra cosa es que la mayordomía nos libera de las opresiones e injusticias sociales. Usted sabe que la Biblia habla de que el que coge prestado es esclavo del que presta. No lo digo yo, eso lo dice la Biblia. 2350. Yo leía muchos versículos que quizás había leído hacía mucho tiempo y yo decía, wow, realmente no estamos leyendo la palabra. Y quizás yo los había leído hace un tiempo atrás y no cobraban tanto sentido como el día de hoy. Y yo no estoy hablando desde el punto de vista teórico. Mi esposa testificaba que nosotros tomamos muchas malas decisiones económicamente hablando. Hasta el punto que ella estaba sumida en una depresión. Hacíamos muchísimo dinero entre los dos. Pero se nos hacía sal y agua. Porque no sabíamos administrar. Porque estábamos tratando de suplir esa gratificación inmediata del momento. Y estábamos deshonrando a Dios con nuestros bienes. Y sí diezmábamos, y sí ofrendábamos, y si había alguien que necesitaba, pero estábamos administrando mal. No me miren mal, por favor, me pongo nervioso. ¿Estamos aquí? Se siente como tenso el ambiente. Gente, tenemos que cambiar de mentalidad. Y rápido, para hablar de las finanzas y seguir con este tema, algunos de los temas que la Biblia toca en cuanto a esto, lo que es la mayordomía, y que es bien importante. La Biblia establece a cómo tú debes disfrutar de tus bienes. Uno de los versículos, Eclesiastés 5:9. La Biblia te enseña que debes tener estabilidad económica. La Biblia te enseña que no debes ser un vago. Incluso te enseña la Biblia a utilizar regalos para abrir puertas. Te enseña a cuidarte del soborno y cómo el soborno trabaja. Te enseña que el creyente que no da es peor que el incrédulo. Lo dice la Biblia también. Usted me pregunta por ¿verdad? Por las citas y se las doy. No las voy a leer todas porque imagínate, salimos aquí a las 12 de la noche. La Biblia incluso te enseña acerca del IRS. Digo, no dice IRS, pero de pagar tus tributos y tus contribuciones. La Biblia te enseña cómo invertir, te enseña cómo presupuestar, te enseña la importancia del ahorro, te enseña
que cambiar tu pensamiento te bendecirá y te enriquecerá. Eso lo dice la Biblia. Que eres esclavo del que te presta. La Biblia te enseña a cuidar tus inversiones y tus fuentes de ganancia. Te enseña que Dios es la fuente para que alcances las bendiciones y la riqueza. Cómo calmar la ira de una persona por medio de un regalo. La Biblia lo establece. Así que si su esposa está molesta, llévela a comer a un sitio chévere para que se le baje la cuestión. ¿Ok? Incluso te dice que debes de cuidar y constantemente velar por tus inversiones y tus fuentes de ganancia. Te enseña que el que da prospera, que los vicios te llevan a la quiebra. También lo dice la Biblia, que quien desea mucho pero no emprende, termina siendo matado por sus propios sueños. Para los vendedores de seguros, que el hombre bueno deja herencia a sus hijos. Eso también lo dice la Biblia. Dice que debes cobrar por lo que haces bien, por tu trabajo. Tabú. Si haces algo bien, digo, sí, puedes bendecir a las personas, pero la Biblia establece que si tú haces algo bien, tú debes cobrar por ello. Ahora sí me miraron mal. Te enseña cómo hacer un buen trabajo, te posiciona ante gente importante. La Biblia enseña que no dependes de tu estatus migratorio, del gobierno, para echar para adelante y prosperar. Así que Dios se encargue de Trump y usted eche para adelante. Amén. No desear, cómo desear las riquezas ante todo te va a llevar a la quiebra. Cómo hacer un buen trabajo te da gracia ante tus jefes y puedes subir de nivel y de posición. Cuando Dios te bendice, no tomas prestado y puedes prestar, puedes suplir necesidad. Oye, te habla incluso de no dar tu firma a los panas para que cojan préstamos. Lo establece la Escritura. Lo establece la Escritura. Que se supone que seamos buena paga. Que los ricos son los dueños de los pobres. Que los ricos tienen más seguridad y protección que el mismo pobre. Y que para comer y disfrutar de la vida necesitas dinero. Eso lo establece la Biblia. No se moleste conmigo. Eso lo dice la palabra. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto? Oye, tengo que decirle el chiste que dijo Angie. Hay quienes, lo digo, pastora. Hay gente que por no emprender terminan teniendo un sueldo de cebolla. Que ese sueldo tú lo ves, lo coges y una vez lo rompes, te pones a llorar. El sueldo canalla que te hace sufrir, pero pues no queda más remedio que vivir con él. El sueldo de los magos, que haces un par de movidas y ¡puf!, desaparece. El sueldo del humor negro, que ríes por no llorar. El sueldo dietético, que te hace comer cada vez menos. Hay gente que tiene el sueldo de Walt Disney, que llevan más de 30 años congelados en el mismo sitio. Y el sueldo no se mueve para ningún lado. El sueldo tormentoso, que no sabes cuándo llega ni tampoco cuánto va a durar. Y el sueldo preferido por los que escucharon la predicación de Angie, que se llama el sueldo femenino. Llega una vez al mes y te dura 4 días. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? Juan, ¿puedes ir ya subiendo? ¿Está Juan por ahí? ¿Hemos aprendido algo hoy? Se vale mirarme mal. Fíjese de eso. Yo aquí lo que he citado es la palabra y le puedo dar los versículos, le puedo dar el bosquejo para que usted lo lea. Así que busque, haga el research, ¿ok? Número 1, nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad y debemos que entender que la mayordomía en nuestras finanzas, que la mayordomía en nuestras finanzas es demasiado importante. Pero si vemos los bienes como algo malo, lamentablemente, ¿sabes? Tú no puedes pensar de una manera y actuar de otra. La palabra establece que como el hombre piensa, así son sus caminos. Así que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad y comenzar a ver las cosas como que somos administradores, y es parte del propósito del ser humano ser un administrador aquí en la tierra. Amén. Número 2, tienes que sacar tiempo para meditar y ser dirigido sobre cómo vas a utilizar tus recursos. No olvides que Dios es el que te los dio. Órale al Señor para que el Señor sea quien te dirija
de cómo vas a invertir tus recursos y a quién vas a bendecir y a quién vas a enseñar a trabajar. Amén. Número 3, edúcate y prepárate. Es muy importante. No tienes que ir a una universidad para aprender. Tenemos demasiada información buena, gratis, accesible, para que comencemos a educarnos en el área de las finanzas. Número 4, presupuesta, haz un budget. Es muy importante, no hagas las cosas de aquí. Cuando tenemos un presupuesto, nos damos cuenta que lo más que nos fastidia la finanza son los que se llaman los gastos hormigas. Un pesito acá, 2 pesos acá, 3 pesos en el café, 2 hamburguesas de a peso, y de repente pasan 15 días ¿y dónde rayos se fue los chavos? Bueno, McDonald's, el puesto de gasolina, todos esos sitios que, ay, un pesito no es nada. Y cuando vienes a ver esos pequeños gastos, como son muchos, terminan afectándote. Por eso es que es bien importante nosotros hacer un presupuesto. Número 5, debes establecer prioridades. Hay cosas que son prioridades y hay cosas que no son prioridades. Mi esposa decía, si no te hace falta, no lo compres. Nosotros hemos pasado por eso. Ay, qué lindo, mira el bulto, el nene necesita. Y el nene tiene 4 bultos en la casa. Ay, mira estos zapatitos, qué lindo. Y el nene tiene 20 pares de zapatos en la casa. ¿Sabes? Mira este televisor. Y el televisor lo que te hace es robar tiempo, pero gastas $3,000 en un televisor que lo que te hace es que te roba tiempo. Establece prioridades. Número 6, aprende a dar. Aprende a darle al Señor. Aprende a darle al que lo necesita. La gente que trabaja con finanzas no creyentes tienen eso como parte de su, ¿cómo es que se llama? De su, Dios mío, el ADD atacando. Como parte de su filosofía de vida. Ellos dicen, yo vivo con el 70%, le doy 10%, no son cristianos, 10% a obras de caridad, ahorro 10% e invierto 10%. Ese es uno de los muchos modelos que ellos utilizan que se llama el 70-30, que es que viven con 70% y el otro 30% dan a la caridad, invierten y ahorran. Número 7, aprende a ahorrar. Aprende a ahorrar. La Biblia hace hincapié en eso. Porque no siempre vas a estar en la misma posición económica y necesitas tener un backup para cuando lamentablemente las cosas se pongan mal, tú tengas de dónde sacar y dónde proveer para tu familia. Número 8, aprende a invertir. Y esto es bien importante. El dinero en el banco no va a hacer nada. Después que tú ahorres la parte que tú debes ahorrar, lo demás, para que no lo pierdas, aprende a invertirlo. No dependas de una sola fuente de ingresos. Porque el problema es que si tu única fuente de ingresos es tú trabajando con tu cuerpo, el día que tengas un accidente, ¿cómo va a llegar las finanzas a tu casa? Depende de varias fuentes de ingresos. Número 9, monetiza tu talento. No me miren mal otra vez. Monetiza tu talento. Si estás desempleado y estás en tu casa, no aparece nada de trabajo, y nosotros hemos aprendido a hacer eso, y es muy interesante, y es muy chévere. Y aprendes a ver la provisión de Dios desde otro punto de vista. Hay cosas en tu casa que tú no necesitas, y ese es dinero muerto que tú tienes allí. Hay cosas que tú puedes hacer, que tú te puedes convertir en tu propio jefe, y yo te garantizo que Dios te puede sorprender. Aprende a monetizar tu talento. Si eres bueno en algo, comienza a hacerlo de manera profesional. Si limpias alfombra como nadie, monetiza ese talento. Si eres un buen mecánico como mi pana Gaby, monetiza ese talento. Si eres una persona como Keren, como Big Mari y como Angie, como gente que hacen buenos pasteles, buenos cakes, monetiza ese talento, llévalo a otro nivel. Aprende a sacarle
a las cosas que Dios te ha dado y es bíblico, ¿ok? Seguimos siendo Casa de Gracia, ¿ok? No somos la iglesia ¿verdad? 11. Número 10, busca mentores. La palabra establece que en la multitud de consejos hay sabiduría. Tienes que buscar mentores. No te busques panas que te pasen la mano. No te busques personas que están en la misma condición que tú. Búscate personas que estén a otro nivel, de los cuales tú puedas agarrar el ejemplo y puedas llegar a donde ellos están. Es muy importante. Está brutal porque en las iglesias, digo, por allá por Puerto Rico, esto no pasa acá. Hablábamos muy mal de la gente, ¿verdad? Que económicamente estaban bien. Pero cuando había una crisis, era el primer nombre que salía en tu oración. Señor, toca a fulano. Toca a fulano. Mira que él tiene mucho dinero para que me bendiga, Señor. Oye, incluso hasta matamos a nuestros tíos, Señor, que mi tío rico se muera. Pero con un buen mentor que te enseñe a no ser dependiente de nadie, no tienes que orar porque nadie se muera, ni porque nadie te... Bueno, sigan mirándome mal, pastor. Aléjate de cualquier tipo de deudas. Mi esposa contó de cómo nosotros estábamos con muchas deudas y tuvimos que sentarnos a presupuestar y hacer las cosas que teníamos que hacer. Y hoy en día, gracias a Dios, no le debemos nada a nadie. Y se siente maravilloso. Mi esposa, que para un tiempo estaba como que al filo de una depresión, de repente cuando dimos el último pago de todo, wow, el rostro le cambió. Hasta la que trabaja con nosotros con el real estate, ella nos dice, Angie, tu cara brilla. Pues claro que brilla, sí. Ya no le debe nada a nadie, amén. Tú sabes, aléjate de cualquier tipo de deudas. Si no puedes comprar algo porque no tienes el dinero, a menos que no sea una emergencia, no cojas cosas que te van a aprisionar. Amén. Aprende a vender y a negociar. Ya lo dijimos. ¿Ok? Muy importante. Quien sabe vender y quien aprende a vender nunca se va a morir de hambre. Aunque no sepas hablar inglés, es necesario que tú aprendas. Somos vendedores naturales. Cuando a usted le gusta algo, usted sabe venderlo. ¿Ok? Amén. Ten mentalidad de dueño y no de empleado. Ya dije, vende lo que no necesitas. Si tienes un trabajo, hazte indispensable y añade valor a lo que hagas. Esto es bien importante, los que trabajan para la gente. Cuando tú haces un trabajo excelente y van a cortar personal, el último nombre que esté en la mente de ellos eres tú, para votarte, para correrte el trabajo. Ya me están haciendo. ¿Ok? Hazte indispensable y es bíblico también. La Biblia dice, ¿no has visto al que hace una excelente labor que es llevado ante los reyes? Lo dice la Biblia. Si tú te haces indispensable, wow, no solamente estás testificando y estableciendo el reino, sino que va a ser para tu propio beneficio. Amén. No utilices atajos o cosas deshonestas. Aprende a decir que no y cuídate de las gratificaciones inmediatas. ¿Ok? Así que, gente, podemos seguir hablando, pero ya vamos a cortar aquí, ¿verdad? Para que no me... Pero es bien importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. La Biblia dice que el Señor quiere que nosotros prosperemos en todo como así prospera nuestra alma. Yo no te estoy diciendo, ven, pacta y haz esto, no. Yo te estoy diciendo, sé tú, aprende a pensar, aprende a cambiar de mentalidad, aprende a proveer para tu familia. La palabra dice que el hombre bueno deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Nosotros tenemos que cambiar de mentalidad porque hay un mundo que 24 horas nos está mirando. Y es bien necesario que nosotros, si decimos que somos cristianos, representemos a Dios de la mejor manera. No todo el mundo va a ser rico, no todo el mundo va a ser millonario, pero no todo el mundo tiene que ser pobre. Porque tú agradas a Dios con lo que tú eres, no con lo que tú tienes. Dios te salva. La salvación, Él te la dio y Él pagó por ella. Ahora, el estilo de vida y cómo tú vivas en la vida mientras estés aquí, es decisión tuya.